La Feria del Libro siempre es un buen momento para encontrarse con gente, para descubrir gente, para que nos ayuden a pensar bueno, y a saber y a entender distintas cuestiones. Todo lo que usted quiso saber sobre el fascismo y nunca se animó a preguntar, podría decirse por allí también. Seguramente nuestro acompañante, entrevistador, pensador, en este caso, sociólogo, nos ayudará en esta ocasión. Bueno, la construcción del enano fascista, los usos del odio como estrategia política en la Argentina. Ese es el libro de Daniel Feuerstein y con él vamos a charlar entonces en esta oportunidad. Así que bueno, vamos a ver a Daniel si está por allí para que podamos comenzar con nuestra conversa. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Silvia? Pero muy bien. Bueno, discursos del odio, por favor. Bueno, todo eso que fui leyendo a lo largo de estos días en tu libro, quiero decirte que empezaron a disparárseme un montón de cuestiones que hablaban de cómo es que no es un hecho azaroso, esto de los discursos, que no son situaciones momentáneas, sino que parece parte de una planificación de larga data, ¿no? Así que querría que nos cuentes un poco respecto de este libro tuyo que es del 2019. Lo contamos también a quienes están acompañándonos. Bueno, un poco el libro surge producto de una serie de preocupaciones de los últimos años, de empezar a ver que se comenzaba a reconfigurar de alguna manera la estructura política argentina a partir de la aparición de modalidades de utilización estratégica y política del odio que no habíamos conocido en nuestro país, ¿sí? Nosotros hemos vivido experiencias terribles a lo largo de la historia, hemos vivido dos procesos genocidas, uno constituyente, otro en la última dictadura, hemos vivido golpes militares, persecuciones, pero no, ninguna de esas experiencias había logrado permear en grandes mayorías o en mayorías significativas, estructurándolas a partir de esta búsqueda de su acción activa desde el odio, digamos, ¿no? Que es un poco la característica fundamental de lo que yo llamo la práctica social fascista, ¿no? El fascismo se puede pensar desde varios lugares, se puede pensar como una ideología, se puede pensar como un sistema político. A mí me interesa más pensarlo como una práctica social, y esa práctica social se caracteriza justamente por la utilización estratégica del odio y la capacidad de involucrar a sectores importantes de la población en las propias acciones de estigmatización, de ataque, de agresión a otros sectores de la población, ¿no? Y entonces, bueno, al comenzar a identificar que esto estaba cobrando fuerza en nuestro país, que comenzó a cobrar fuerza, diría, hacia 2011, 2012, que va teniendo cada vez más calado, e incluso lo pudimos ver en las elecciones de 2019 y ahora nuevamente en el 2021, ¿no? Con fuerzas políticas que comienzan a estructurarse alrededor de esta forma de estigmatizar a sectores de población. Lo vimos con la apuesta de Gómez Centurión en el 2019, que tuvo un apoyo bajo, pero muy consistente en todo el país. Lo vemos ahora en las últimas elecciones en el rol que jugó esta nueva derecha que representa Javier Milei. Me parece que es necesario preguntarnos algunas cosas acerca de este nuevo surgimiento político en nuestro país. Bueno, eso que hablas respecto del nuevo surgimiento, eh, estaría bueno también que a partir del uso que se le da al término de fascismo, se establecieran algunas cuestiones. Vos decías recién que tu abordaje, que el interés de tu abordaje en el libro particularmente es lo que realiza o es lo que hace con criterios sociales. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del fascismo concretamente? Está muy bueno la pregunta, Silvia, porque justamente esos tres niveles nos pueden permitir análisis muy distintos, pero los tres muy necesarios, ¿no? Yo Ujú. lo que hago en el libro es recorrer, sobre todo en el primer capítulo, las distintas perspectivas teóricas sobre el fascismo, ¿no? Entonces lo que digo es, bueno, que si bien hay muchísima gente que escribió sobre el fascismo, podemos agrupar esas perspectivas básicamente en tres, ¿sí? Aquellos que lo observan como un conjunto de ideologías, ¿sí? Esto es que
lo estructuran como una manera de pensar el mundo. Aquellos que lo observan como un sistema político que tiene que ver más con el corporativismo, y aquellos que lo observan como una práctica social y que tiene que ver con esto de la capacidad de utilizar estratégicamente ciertas formas del odio. Y lo que digo es, bueno, la segunda perspectiva, la que lo observa como sistema político, la verdad que no es muy rica para el presente, porque no hay ni a nivel internacional ni en nuestro país ninguna fuerza que esté planteando esa modalidad de mediados del siglo XX de un gobierno corporativo de la sociedad, ¿sí? En las que lo piensan como marco ideológico pueden ser interesantes y es lo que planteo que habría que pensar formas neofascistas, en el sentido que la ideología que están asumiendo hoy estas nuevas derechas tiene algunos elementos del fascismo a nivel ideológico y otros elementos que no. Ahora, lo que me parecía más potente, en lo que se parece más esta nueva derecha a la experiencia fascista, es en el tipo de relaciones sociales que plantea, en el tipo de prácticas que establece. Y bueno, todo el segundo capítulo trato de hacer un despliegue de esas prácticas para pensarlas en nuestro país, ¿no? Entonces, el rol de las campañas de delación, ¿sí? que ha sido muy significativo para entender, digamos, cómo cala el fascismo o el neofascismo en cada uno de nosotros, ¿sí? Yo pongo un ejemplo que me resultó tremendo, ¿no? Que fue la reacción durante el macrismo ante las denuncias por la desaparición de Santiago Maldonado y lo que comienza a ocurrir en esa campaña para denunciar a los docentes que sacaban el tema en clase, ¿no? Que es una forma justamente de quebrar lazos sociales justamente en poblaciones que están apelando a la solidaridad ante un hecho de enorme gravedad. Así como pensamos en campañas de delación, podemos pensar en el rol que ha jugado la antipolítica, ¿sí? Y cómo estructurar las denuncias contra la corrupción en el intento de alienar a la población de la participación política, de plantear justamente discursos absolutamente antisistema, que lo que buscan es recuperar el uso de la violencia por cada ciudadano. Hay un politólogo argentino muy, muy interesante que es Guillermo O'Donnell, que él planteaba que parte de la estructuración de la práctica social fascista podía pensarse en una liberación de las microviolencias, ¿no? Esto es autorizar a cada uno a ejercer la agresividad por mano propia, digamos, en distintos contextos y en distintas situaciones. Y después algunas otras características clásicas del fascismo tienen que ver también con el ataque a las organizaciones de defensa de los derechos de trabajadores, en especial los sindicatos, y es interesante ver también durante esos años, y particularmente a partir de 2017, el profundo ataque al gremio docente, ¿sí? Con muchísima dureza, más allá del ataque salarial, el ataque a representantes de los gremios docentes, las amenazas a Roberto Gradel, y la estigmatización permanente del sindicalista docente por parte de los discursos de distintas autoridades, y después la elección de algunos sectores de la población para descargar sobre ellos todos los resentimientos y frustraciones sociales, ¿no? Y en este proceso se van eligiendo distintos grupos, y lo que trataba de señalar es, por un lado, la persistencia del antisemitismo, en el sentido que siempre el fascismo o el neofascismo en algún momento trae la figura del judío, y me llamaba mucho la atención la manifestación en Tucumán que desarrollo en uno de los capítulos del libro con respecto a una visita del secretario de Derechos Humanos durante el gobierno macrista, que era Claudio Abruz, que es recibido con carteles asociándolo como judío a Sigmund Freud o a Erich Fromm, o a Chomsky, o a Soros, o a Berbisky, como una conspiración judía contra los derechos del pueblo argentino que se observa como cristiano y católico, pero con un nivel
de paralelismo en esa imaginería de las narices ganchudas y de los enemigos del pueblo, que eran imágenes que no teníamos presente en nuestro país desde hacía muchos años, ¿no? Y así como aparece esa imaginería antisemita, aparece el discurso antiinmigrante, el discurso, una novedad que podríamos decir que es el discurso antipobre, ¿no? Hay un concepto que se ha creado que es el de aporofobia en los últimos 10 o 15 años, que es muy interesante, que todo este discurso que construye un sector de la población como parásitos sociales. Fijémonos que es un discurso que está muy presente en la imaginería de los Milei o de los Spert, esta idea de que hay un sector de la población que es parásito, y parásito está pensado con la metáfora de la necesidad de exterminar aquello que nos pone en peligro, ¿no? El parásito es justamente ese elemento que se puede volver dañino para nuestra supervivencia y que por lo tanto tenemos que exterminar, ¿no? La idea de pensar a nuestros congéneres, a los miembros de nuestra comunidad o algunos miembros de nuestra comunidad como parásitos, se estructura en estas formas de construcción del odio, que lo que buscan es esto, ¿no? Poder redirigir las frustraciones y los resentimientos y el enojo por el sufrimiento de la población hacia determinados sectores para poder impedir las transformaciones sociales y estructurar una situación de crecimiento de la violencia.